Sean bienvenidos una vez más, pues hoy traigo noticias que seguramente alegrarán a muchos beneficiarios del Seguro Social. Y es que la administración de Biden ha tomado una medida muy importante, la cual va a beneficiar a quienes reciben Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI. Pues pronto, la administración del Seguro Social dejará de descontar los beneficios por discapacidad a las personas cuyos amigos, familiares o compañeros les ayudan con alimentos. Y es que esta acción parte de una mini renovación más amplia para el programa del SSI. Estamos hablando de que estará beneficiando a más de 7 millones de estadounidenses con discapacidades. Actualmente el gobierno puede reducir tus beneficios hasta una tercia parte si es que alguien en tu hogar proporciona un apoyo en especie. Puede ser en forma de comida o en forma de alojamiento. Sin embargo, a partir de este nuevo cambio, esta reducción va a ser eliminada, lo cual va a tener dos escenarios posibles. Primero que todo, recibirás prácticamente un aumento en tus beneficios, aunque en realidad era el dinero que sí te correspondía, pero este se veía reducido de tus beneficios. Y el segundo escenario es que personas que antes no pudieron ser elegibles para el SSI por este factor, ahora podrán ser elegibles. Pues muy bien, el día de hoy vamos a estar profundizando en cómo este cambio afectará positivamente a miles y millones de beneficiarios del SSI. Actualmente en este año 2024, el beneficio máximo que puede obtener un beneficiario del SSI son de $943 por mes. Pero pues el gobierno puede reducir esta cantidad hasta una tercia parte si es que alguien en tu hogar te brinda lo que es considerado como un apoyo en especie. Simplificar las políticas es una solución de sentido común, el cual reduce la carga sobre el público y al mismo tiempo sobre el personal de las agencias. Esto puede ayudar mucho a lograr promover lo que es la equidad, eliminando una de las barreras más grandes para acceder a estos pagos. Fueron palabras por el propio comisionado de la Administración del Seguro Social, Martin O'Malley. El gobierno no dijo exactamente cuántas personas se verían afectadas de buena manera, aunque una estimación inicial, el cual inició el año pasado, afirmaba que este cambio aumentaría el gasto del SSI en menos del 1%. Pero la Administración del Seguro Social está considerando también cambios adicionales a sus reglas de apoyo en especie, lo cual tendría un impacto mayor aún, incluido uno que protegería a los beneficiarios del SSI de recortes de beneficios si es que los miembros del hogar reciben asistencia alimentaria federal. También tenemos otra propuesta, lo cual, por si acaso, estas propuestas ya fueron aprobadas. Reducirían las sanciones por recibir ayuda para el alquiler. Están restringiendo algunas de las políticas más duras que castigan a las personas con discapacidades, solo por obtener ayuda para satisfacer sus necesidades más básicas. Pues esto es una victoria para los clientes, para los jubilados, para los discapacitados, los cuales podrán recibir esta ayuda que necesitan, tanto de sus seres queridos como de las propias comunidades, porque podrán recibir esta ayuda que necesitan y al mismo tiempo no se verán restringidos en sus beneficios. Los cambios reflejan pues un enfoque más generoso hacia la red de seguridad durante el gobierno del presidente Joe Biden que el de su predecesor Donald Trump, cuya administración buscó reglas de elegibilidad aún más estrictas para los beneficios por discapacidad. Pero dado que los cambios se están realizando a través de regulaciones, se pueden deshacer de esa manera, y son mucho más pequeños que las reformas imaginadas por los defensores de la lucha en contra de la pobreza, los cuales actualmente quieren mayores beneficios y menos obstáculos para la elegibilidad.
Las reglas del ingreso suplementario no han visto una actualización así de importante en décadas. Los beneficiarios deben permitir que el gobierno inspeccione las cuentas bancarias y en algunos casos contactar hasta a los propietarios. Y es que no se les permite tener más de $2,000 en ahorros, lo cual los obliga a seguir siendo pobres si es que quieren mantener sus ingresos. Pues un grupo bipartidista de legisladores ha estado presionando para actualizar este límite de activos, lo cual pues hasta ahora no han tenido mucha suerte. El programa del SSI es la red de seguridad federal de último recurso para los estadounidenses con menor capacidad de obtener ingresos en el mercado. Pero pues cuesta dinero y la mayoría de los legisladores no están interesados en preocuparse por él. Es por ello que estos pequeños cambios, los cuales realmente tendrán un gran impacto, son un tema para celebrar. Es un cambio innovador. Estamos hablando de décadas que no hemos visto actualizaciones en este programa. Pues al igual que esto, ¿qué otros grandes cambios en el seguro social está buscando Joe Biden? O por lo menos, él promete. Y es que el presidente Biden ha analizado algunos de sus planes para el país. Recordemos que en el pasado discurso del Estado de la Unión, él afirmó que quiere poner dinero de los contribuyentes en los programas. Biden en aquel momento publicó una propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025, el cual comienza este 1 de octubre de 2024. En su presupuesto de $7,3 billones, él abordó todas las áreas principales del gasto federal. Y es allí donde se mostró que el presidente quiere hacer grandes cambios en el seguro social. Para empezar, pues, quiere aumentar el presupuesto discrecional que tiene la administración del seguro social. Quiere aumentar unos $1,300 millones en respecto a los últimos niveles. Sin embargo, tengamos en cuenta que este monto no incluye ningún pago de beneficios. Más que todo, pues el Seguro Social reparte como $1,3 billones casi todos los años. Tan solo en el año 2023 fue así. La mayor parte de esta financiación, pues, obviamente provienen de los impuestos sobre la nómina, pero existen ciertas partes que no. La propuesta del presupuesto del presidente se relaciona únicamente con las funciones administrativas que tiene la administración del Seguro Social. Quiere más dinero para la agencia, principalmente para mejorar el servicio a los beneficiarios del Seguro Social. Sin embargo, pues también tiene amplios planes, más que solo mejoras administrativas. Su propuesta de presupuesto también quiere abordar su deseo de trabajar con el Congreso para fortalecer el programa federal, ya que él enumeró varios principios rectores para cualquier reforma del Seguro Social. Lo más importante es que Biden se mantiene firme en que no se realicen recortes de beneficios al Seguro Social. Ha mencionado en declaraciones públicas anteriores que él considera que un aumento de la plena edad de jubilación es considerarlo como un recorte de beneficios. El proyecto de presupuesto también señala específicamente que el presidente se opone a cualquier propuesta para privatizar la seguridad social. Otra piedra angular que tiene este plan de Biden es ampliar la solvencia del seguro social, pidiendo a los estadounidenses con mayores ingresos que paguen más impuestos. Aunque este presupuesto no nos proporcionó más detalles sobre lo que esto puede significar, Biden ya ha propuesto en el pasado que todos los ingresos que sean superiores a los $400,000 estén sujetos al impuesto sobre la nómina, que es algo que ayuda a financiar el seguro social. Pues bueno, Biden quiere colaborar con el Congreso para mejorar la seguridad financiera de las personas mayores y las personas con discapacidades. Pues una vez más, en el presupuesto tampoco se proporcionó detalles sobre cómo se quiere lograr este objetivo, pero lo importante es que al menos está diciendo lo que quiere hacer y tiene esta pequeña iniciativa de ayudar a las personas mayores.